noches a todos. Mucho gusto poderlos ver, porque a veces uno hace planes y los planes se interrumpen. No pensé que estaba, por eso mi hermano Rigo estaba ahí, o le da o le dan. Bueno, tranquilo, pieza buenos, ahí sí, entonces yo lo llevo a la reflexión. De verdad que hablar de este término que se ha empezado este año es algo bien fuerte. Y a la vez, pues, es una palabra con con mucho hablar, pero a la vez se vuelve sencilla, pero ocupa de la voluntad puesta a disposición. Es una palabra que cuántas veces es utilizada, ¿verdad? Como pretexto para no obedecer. ¿Ah? Esa palabra, santo solo Dios. Santo solo Dios. ¿Quién es santo? ¿Quién se va a comparar? Entonces el ser humano siempre tiene esa parte, ¿verdad? De estar justificándose. Y uno ve que a través de darle recorrido a la misma palabra que hay, se da cuenta de que desde el principio Dios ha hecho algo lindo. A la primera pareja que uno la ve puesta en un lugar aparte, la ve puesta en un lugar especial, la ve puesta en un lugar para tratar con ella, para poder hablarle, como dicen, al oído, para poder tenerla en ese lugar a solas y poderle ofrecer, pues, el propósito que él quería. No se dio porque ya tenía su plan, pero Dios siempre ha estado con ese afán, esa forma, ese deseo ardiente para tener a lo que creó y tenerlo en especial cuidado. Y en ese especial cuidado lo quiere tener ahí apartado. Uno sigue viendo, ¿verdad? Todo el panorama que tiene la Biblia y empieza a ver, a decirle a un pueblo que no era el mejor, que no era el único que había, pero que a él le plació tomarlo. Y a cuyo pueblo en cual él también le plació tomarlo y declararlo santo, y declararlo algo especial, o no algo especial, sino algo que era para honra y gloria también de su nombre que iba a sacar a través de toda la humanidad, de todas las naciones en su momento. Pero vemos que también Dios hace una parte de sacarlo fuera, de sacarlo fuera, de sacarlo de un lugar de donde se encuentra, de un lugar donde hay tantas cosas en las cuales estaba llenándose. Dentro de todo esto, el honor y la gloria no iban a ser para Dios, no estaban siendo a Dios, porque estaban llenos de tantas cosas en la tierra donde estaba. Entonces Dios promete también y los saca afuera y los lleva a un lugar aparte, como bien dice la palabra, ¿verdad? Para a un lugar como a una esposa hablarle al oído y tenerla allá para poderle instruir, pero que siempre he estado buscando esa forma de estarlos apartando para poder transmitirles algo, para poder transmitirles algo. Ese mismo pueblo que estaba ahí, eh, por ratos queriendo sí, por ratos decía no, ratos que sea a tientas o a regañadientes y llegaban y otras veces volvía a apartarse, pero su propósito siempre era el de poderlos poner ahí en un lugar especial para poderles decir, estas son las cosas que yo quiero. Estas son las cosas que yo necesito, pero ocupo llevarlos, como quien dice, váyanse, como decía el Señor Jesús, no se lo digan a nadie. Era mentira que no se lo iban a decir, pero quiero decirles las cosas como son. Quiero tenerlos aquí en este lugar, no escondidos, pero sí en este lugar que me entienden. Los mismos discípulos lo hacía con ellos y los ponía aparte en un lugar. Pues me hace esa pensar que en medio de todos
esas cosas que Dios siempre ha hecho, en medio de todo eso que Dios ha hecho, pues allá en ese rinconcito, allá se encontraba una pareja. Allá se encontraba una pareja y, y cuya pareja pues estaban entre eso que habían dejado al pueblo de Israel allá en el libro de los jueces y que todos conocemos la historia de lo que es Manoah, con su mujer estéril, ella no podía dar a luz hijos, pero Dios tenía un propósito ahí, que ahí donde no había nada, ahí donde estaba el silencio, ahí donde estaba ese hogar sin esperanzas, ahí donde se encontraba quizá triste o qué, o decepcionado por el Dios que habían creído, pero aún en medio de ahí Dios empieza a hablar y habla con esta mujer a la cual le hace una promesa. Le hace una promesa que tiene un propósito para con ella, con lo imposible, con lo difícil. Y hace esto y saco, quizás no me vayan a entender cómo, por qué estoy empezando de esta manera. Y quizás con esta mujer hace el propósito de decirle, cuando ella se aparece allá en lo que es Jueces capítulo 13, versículo 4 y 5, que está donde se le aparece el ángel y le dice, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosas inmundas, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasarás por su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. O sea, algo apartado, algo apartado. Les digo que no me van a, ya no me entiendan por qué, porque me dieron algo para hablar de la santidad. Pero es que estoy sacando esto o por ver que ese mismo término, siempre Dios lo viene utilizando, siempre Dios lo viene dando, de querer apartar, de poder consagrar, de poder elevar. Y eso era lo que decía la ley, porque eso me gustaba lo que decía la ley, que la ley utilizaba un término. La ley estaba utilizando un término y cuyo término en Números capítulo 6, en Números capítulo 6, decía lo siguiente, y me gustaba este término porque miraba aquí, cuando lo vi así de primera, yo dije, este término, este término suena como apartamento, como apartamento, pero no dice apartamento, sino que dice apartamiento. O sea, de apartar siempre. Por eso le dije que lo traía a colación este texto que tengo en esta noche. El capítulo 6, el versículo 5 en adelante, que dice lo siguiente. Todo tiempo, todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello todo el tiempo que se aparte para Jehová. No se acercará a persona muerta, ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Pero me gustaba este otro, esto es lo que les decía. Todo el tiempo que se aparte para Jehová. Y decía, por eso les decía, ese apartamiento que hay, no apartamento, sino ese apartamiento, que dentro de ello, ¿verdad? Así como lo estaba haciendo con este hijo que estaba aquí, llamado Sansón, que lo tenía para un propósito, pero lo apartó, pero lo puso aparte para poderle dar las armas que no eran las de él. Aunque él se equivoca, como ya todos lo conocemos, pensando que la fuerza depende de él, pero el propósito de Dios era muy diferente, pero siempre lo tenía aparte, apártate, no toques, sal de lo, de, era ¿verdad? De rituales, no,
Tenía esto, pero tenía una forma. Ey, apártate, ey, pónete en un lugar único. Ey, pónete en este lugar al cual yo te quiero utilizar. Yo te quiero utilizar. Y eso es lo que también me llamaba, ¿verdad? La atención de la madre de Samuel, que la madre de Samuel, eh, otra de las cosas que ella pone cuando hace una de las peticiones, porque aquí vemos la parte de Dios haciéndola con los propósitos que Él tiene, con los propósitos que Él tiene. Recuerden que en el tiempo de Samuel también hay esa decadencia y esos problemas. Hay esos problemas ahí. Y ahí también se encuentra otra mujer estéril. Y esta mujer estéril utiliza otro término. Otro término. Que ese término, me encanta a mí lo que ella utiliza. Si tú me das un hijo, si tú me ofreces lo que yo te estoy pidiendo, aunque esa no es una petición como la común y corriente, yo te doy, si tú me das. No, sino que una forma de poderse derramar y utilizar esa frase que tanto me gusta. Yo lo dedicaré todo el tiempo a Jehová. Y estaba viendo esto, que cuando hablamos de ese término, es una entrega, es un esfuerzo, es un compromiso profundo que hay ahí, en esta mujer, en esta forma. ¿Y por qué entonces estoy empezando de esa manera sin entender o sin que me entiendan? No sé si me están entendiendo. Es por lo siguiente, es porque hablar de santidad, hablar de este término, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, todo nos lleva a eso, a separación, a apartar y a poder consagrar, a poder tomar ese esfuerzo. Y me gusta una de las cosas que tanto, por eso me estaba gustando, y digo yo, aunque no me sentía lo común, pero ¿qué me estaba gustando para esa parte de compromiso, para esa parte que digo, cuánta tarea falta, cuánta tarea hay aquí por dentro? No para ustedes hagan su tarea, ¿no? Sino para acá dentro de mí. ¿Cuánta tarea hay cuando uno no se da cuenta que esa palabra la mira tan firme, tan fuerte, tan estricta? Sí lo es, pero que por esa razón a veces se pasa desapercibida, porque me gusta lo que ese término es la forma de apartar algo común para un propósito divino o sagrado. Mire esta parte. Apartar algo común para poderlo consagrar o apartarlo para un propósito divino o sagrado. Y esto es lo que a mí me dejaba, porque tanto dándole de la forma del Antiguo Testamento, de la palabra en el Antiguo Testamento como de la palabra en el Nuevo Testamento, tanto en hebreo como en griego, nos lleva al mismo término. Nos lleva al mismo término de tomar algo común para hacerlo algo especial. De tomar algo que viene de qué, con los defectos, con lo que tenemos, con las cosas que no podemos por nosotros mismos, las que podemos decir, esas son imposibles. Yo sé que muchos, y por no decir todos los que están aquí en este foro, pues ya sé que hay mucho contenido de ello, sé que hay mucha conciencia de ello, sé que hay mucha enseñanza de ello, sé que hay mucho vivir de ello, quizás más que yo que lo estoy hablando, pero ¿qué me estaba gustando esto? Algo común para un propósito divino o sagrado. Algo que es común, apartado, pero solamente en una dedicación hacia algo divino. Hacia algo divino. Y es ahí donde viene, que de darle un medio recorrido a lo que el Antiguo Testamento, dice, porque hay demasiado que hablar. Entonces, yo me iba a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4.
la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, me dicta esto, y esto es lo que a mí me dejaba, ¿verdad? Me dejaba con más claridad y con más compromiso a la vez. Cuando me decía esto, capítulo 4, versículo 3, y aquí sí es donde ya no me dejaba con ritual. Es aquí donde ya no me deja con un simplemente no toques, no bebas, no toques algo inmundo. No, empiezan en el aspecto físico, pues como el ritual del Antiguo Testamento, sino que aquí viene algo que ya dice lo siguiente: porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Un término que me lleva a porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sea tener todos en santidad y honor, no en pasiones de creencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Y utiliza dos términos, ¿verdad? Los que no conocen a Dios. Pero hablando de los hermanos, decía, es la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que decía el verso siguiente, ¿verdad? El verso que ninguno ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os lo he dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. A santificación. Y estaba viendo esto, ¿verdad? Cuando miraba esta palabra. Y entre santificación y lo que es santo, si era la misma, si era de la misma forma. ¿Y qué es lo que me gustaba más de esto? Que miraba en esta parte, que al hablar de la santificación es el proceso progresivo y activo para alcanzar esa semejanza a Cristo. ¿Mm? Ese proceso que va. Y cuando yo llego a la santidad, entonces la santidad es la meta. O sea, la consagración del camino, que yo tengo que tomar, que yo tengo que tomar. Entonces, por eso me dejaba, ¿qué es eso? Consagración y santificación y consagración. Y el término, ¿qué me gustaba este término? Que me encontraba. El término santificación que tengo en donde estoy, el término santificación, y que me llevaba, que ese es el proceso progresivo y activo para alcanzar esa semejanza a Cristo, o sea, el camino, el camino, el camino. Porque, insisto, todo este año se hablará, ya cuántos hemos hablado ya conmigo mismo esta noche, y cuántos se han hablado de esta palabra santidad, santidad. Y esto me dejaba a mí en tarea, porque entonces el proceso es la santificación, es no pensar en la palabra sin antes estar paso a paso, sin antes ir pausa a pausa. Y aquí es donde sí me hacía un alto. Y aquí sí es donde sí me hacía un alto. Y sí me hacía un alto porque me hizo recordar cuando entré a la iglesia. Me hizo recordar cuando yo entré a la iglesia. Y cuando entré a la iglesia, lo que me aprendí porque no me metieron, como dicen, los dedos en la boca diciéndome esto tienes que hacer, sino mire qué dice la palabra, mire qué dice esto, mire. Y esa palabra entonces me fue aclarando y me fue convenciendo al punto de entrar. Pero ver la iglesia de la Biblia, ver la iglesia de la Biblia, y, y encontrarme con la iglesia de la Biblia, cómo estaba, y estar encerrado en esa burbuja de donde estaba, pero que un día salí, pero que un día empecé a transitar por diferentes lugares. Y mientras transitaba, yo seguía con el concepto único. Yo seguía con el concepto único. La iglesia de Cristo es la perfecta. Ya su mente empezó a volar.
La iglesia de Cristo es donde no hay problemas. La iglesia de Cristo, y yo la defendí, y, y ya no me vayan a malinterpretar. Y luego cuando empiezo a recorrer, lo siguiente, fíjate que ese es el hermano tal, que mira que dice que hizo este negocio. Este es el hermano tal, que hizo este edificio tal. Este es el hermano tal, que mira que dice que se fue con la hermana tal. Y como que se por un ratito, ¿verdad? Se me quiso bajar ¿y esto qué pasó? ¿Y esto qué pasó? Porque al entender yo lo que la Biblia dice, ahora, ahora voy a lo siguiente. Es la iglesia del Señor. No me avergüenzo de ella. Estoy en el lugar correcto. La defenderé hasta el fin. Pero ¿cuánto trabajo hay en medio del hablar? Por eso me detuve aquí. ¿Cuánto trabajo hay en medio del hablar? Y el hablar, este proceso. Y si ustedes se fijaron la cita en que estamos, ¿a dónde lo lleva? ¿A dónde lleva este proceso de la santificación? Empieza en el hogar. Empieza, por eso utiliza a la esposa, que sepa tener a su esposa en santidad, en santificación, en ese proceso de caminar de la forma correcta. Porque este es el caminar paso a paso, paso a paso. ¿Y cuál es el sello? ¿Y cuál es el sello? El escritor a los hermanos hebreos dice en el 12:14, texto conocido, seguir la paz con todos. Y ahí está la meta. Y la santidad, ¿se fijan ustedes cómo termina? Sin la cual, ¿m? Sin la cual nadie verá al Señor. Porque esa es la meta. ¿M? Este parámetro que está aquí, santificación, es el caminar en el que día a día yo tengo que pelear. Yo no sé usted, yo tengo que pelear. Yo me lo pongo a mí de reto, porque si hoy lo saqué, hoy lo tomé, hoy me lo pongo de reto. Sí, aquí es donde debo. ¿Cuántas de estas cosas me han fallado? ¿Cuántas de estas cosas me están faltando? ¿Cuánto en este proceso? Entonces me pone a reflexionar más. Me pone a reflexionar más. Así que, hermanos, hay mucho de qué hablar, pero difícil de explicar, decía el apóstol Pablo. Yo sé que el tiempo es más corto, tengo para más, pero aquí me quedo. Que Dios nos ayude a seguir paliando en esta caminar en el cual estamos, al cual Dios nos ha asignado. Y principalmente cuando lo enseñamos a otros. Por supuesto que el enseñar entra desde que somos parte de la iglesia. Porque me quedaba con eso también, que es el otro punto que tenía acerca de la iglesia, porque la iglesia, eso es lo que es. Apartados, llamados, sacados puestos aparte para un propósito y no cualquier propósito. Imagínense que desde que entramos a la iglesia está así. Alguien quiere ver, ¿verdad? Que al líder, al predicador, al que está al frente, es el que tiene que tener. No, desde que entramos en el Señor, desde que nos bautizamos, desde que somos parte de la iglesia del Señor, ya estamos apartados para un propósito. Solo que miren cuánto hay por desarrollar para poder llegar a la meta llamada santidad. Que Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, mi hermanito Kirio. Bonita reflexión que nos ha compartido en esta hermosa